el mensaje de esta noche, que tiene una serie que empezó el primer domingo de enero y que tiene una palabra como una clase de palabra rectora para este año, para la Iglesia La Misión, y que la palabra, el Señor nos había hablado, es perseverar. Este año es un año para perseverar. Y voy a recordar también diciéndoles que si quieren pueden ir a la página de la misión www.iglesialamision.com.ar para ver el mensaje del primer domingo, donde ahí está el primer capítulo. Este sería el segundo, el domingo que viene va a ser la serie y completamos, porque la palabra que el Señor nos da, que está inspirada en Hechos capítulo 2 versículo 42, que ahora lo voy a leer, así que si querés abrir tu Biblia ahí podemos leer juntos, tiene que ver con esta indicación, esta clase de desafío que es mantenerse en el camino comenzado. Perseverar no es iniciar nada nuevo, sino que perseverar es mantenerse en la brecha, mantenerse en lo que uno ya comenzó. Y en ese sentido, y solo hago este paréntesis de aquel domingo 1 de enero, donde el Señor nos felicitaba, y yo te vuelvo a felicitar, porque hay algunas cosas que todos los que estamos acá ya no dudamos. Yo no dudo que la dirección es Dios, que tenemos que buscarlo, que tenemos que seguirlo. Y supongo, si estás sentado en esta silla un domingo, en vez de estar en la pileta tomando mate, o con un coco así y una bombilla, y alguien que te haga viento, o debajo del aire acondicionado viendo Netflix, yo supongo que vos estás acá porque ya has decidido que algo con Dios tenés que buscarlo. Que hay algo ahí, capaz que hay un montón de cosas que no sabes, capaz que hay algunas cosas que te salieron mal el año pasado, capaz que abandonaste algunos caminos, alguna brecha, capaz que perdiste, capaz que dudaste, capaz que no te salieron, pero en tu corazón ya está la decisión de que hay que buscar a Dios. Y entonces perseverar significa simplemente que hay que mantenerse en la brecha de lo que uno ya ha decidido. Así que te quiero felicitar del lado, porque todos los que estamos acá porque ya hemos decidido buscar a Dios y eso no se discute. Felicitaciones. Felicitame al lado, felicitación. Sí, pero no me sale, no importa, felicitaciones porque eso no se discute, después practiquemos. Tenemos todo el 2024 para practicar, perseverar. Y el Señor ahí fue bueno con su palabra en Hechos 2:42, porque nos regaló como tres mensajes. Uno, pastor, ¿en qué hay que perseverar? Eso lo vimos el domingo pasado, así que si les queda la duda, vayan a la web. Hoy vamos a desarrollar en dónde hay que perseverar. ¿Hay un en dónde? Sí, hay un en dónde hay que perseverar. Y también hay un cómo, que eso lo vamos a ver el domingo que viene. Entonces, hoy quiero también, en un mensaje bastante desafiante para esta época, poder hablar con ustedes en dónde hay que perseverar. Es decir, seguir en la brecha, seguir en lo que ya comenzamos. Seguir en lo que mi corazón y Dios ya me dijeron que es así. Me haya salido muy bien el año pasado o no. Y el pasaje de Hechos 2:42, si tenés tu Biblia, por favor acompáñame. Lo voy a leer entero, porque están los secretos aquí en este pasaje que cuando lo exprimamos vamos a sacar todo este jugo hermoso. 2:42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ahí está el en qué. El 43 dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Y por las dudas, el capítulo 5, unas hojas más adelante, vuelve a decir: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar de Jesucristo. ¿En dónde hay que perseverar? La respuesta es simple, aunque tiene algunas complejidades al medio, es en el templo y en las casas. Eso es lo que leemos en este pasaje. Pero yo quiero con ustedes abordar una clase de proceso histórico que han tenido o hemos tenido lugares como este. Lo que hoy, cuando yo digo iglesia, en la cabeza de la gente
vienen muchas imágenes, vienen muchas ideas. Algunas son correctas, otras están medias corridas, y también hay alguna clase de, entre comillas, confusión hoy en mucha cosa dicha. Entonces necesito hacerte un camino histórico desde el tabernáculo hasta la iglesia y poder entender qué pasó de una punta a la otra en la historia, qué Dios fue revelando al respecto de esto que, entre comillas, a veces equivocadamente llamamos iglesia. Para mucha gente, cuando vos decís iglesia, ¿qué decís? La fachada. O sea que yo me he cansado de viajar por el país y hago un taller y hacete esta idea. Yo te doy un papelito y rápido, te doy una lapicera y te digo rápido, no pensé, vos usá lo que primero te venga a la cabeza, dibuja tu iglesia. Hay gente de distintas iglesias, de distintas denominaciones, en distintos lugares del país. ¿Y qué hace la mayoría? ¿Qué dibujan? ¿Qué pensarías? ¿O qué dibujarías vos? El águila, ese. La casita, vos haces una casita. Pero hay otra gente que dibuja ¿qué? Personas. Y otra gente que dibuja la casita y personas. Entonces yo saqué la estadística de que hay un 30% de personas que tienen un concepto, cuando decís de iglesia, que está referido a un templo, a un edificio. Hay otros que tienen una mezcla y hay otros que, tienen en realidad un concepto de que son personas. Es muy interesante mi dato estadístico, lo hice una y otra vez, después lo podemos corroborar. Pero quiero ir en la historia, qué sucedió, cómo Dios se nos fue revelando en algunas cuestiones acá, no sin antes decirles que para el Nuevo Testamento, lo que acabamos de leer, iglesia, que es un término nuevo, es un término que solo aparece en el Nuevo Testamento, en la traducción de la palabra eclesía, que significa una asamblea, una reunión de personas. También hay otra palabra que el inglés la traduce como church, ¿no? Que viene de un vocablo kirch con K y que viene del vocablo griego, que también se usa en el Nuevo Testamento, que es kuriokos, que significa pertenecer al Señor. O sea que la palabra iglesia en el Nuevo Testamento es un grupo de gente, una asamblea que pertenecen al Señor. Y todas las referencias de la Biblia, obviamente cuando hablamos de iglesia en el Nuevo Testamento, nunca se refieren a un edificio, sino a un grupo que se juntan. La iglesia, para todo el escritor del Nuevo Testamento, es un grupo de personas que se juntan. Y por las dudas, solo algunos pasajes que les cito, había muchas iglesias en las casas. De hecho, las primeras iglesias se fundan en las casas. No sé, 1 Corintios 6, 19 dice, las iglesias de Asia los saludan, Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa. Y así va a citar la Biblia muchas casas. Filemón 2, por ejemplo, dice la hermana Apia y Arquipo, que son nuestros compañeros de lucha, y la iglesia que está en su casa. O sea que había hermanos fieles que tenían iglesias en sus casas, ¿sí? Eso es algo que lo sabemos todos, pero por las dudas te lo comento para que lo sepas. Ahora bien, entonces, para poder comprender en el origen de la nación de Israel, en el origen de la nación de Israel, cuando Dios le da una promesa, les voy a dar una tierra, todavía no la tenían en aquella promesa de Abraham, ¿no? Y después cuando empieza Moisés y sale de Egipto, me siguen en la parte histórica y salen a buscar su tierra prometida, eran un pueblo nómade, no tenían tierra. Pues si Argentina, ¿dónde está? Bueno, está acá, la podés ubicar, Latinoamérica, acá está. En ese momento, la nación de Israel naciente no tenía un lugar geográfico. Por eso cuando salen al desierto, Dios les da la indicación de hacer un tabernáculo, que básicamente era una carpa. Acá hay algunos hermanos que les gusta andar de camping, entonces vos, ¿qué haces? Levantás, te vas a otro lado y la armás en otro lado. Y el tabernáculo, altamente sagrado, era donde Dios habitaba, pero se movía Dios con el pueblo, con el tabernáculo. O sea que, entre comillas, ese templo, tabernáculo, era móvil. ¿Por qué? Porque el pueblo estaba en tránsito dirigiéndose a la tierra prometida. Y por eso, de alguna manera, podríamos decir que el tabernáculo era donde habitaba Dios en un pueblo sin tierra. En un pueblo que estaba buscando su tierra prometida. Voy a sintetizar muchas cosas acá.
Luego en la historia pasa y bueno, por fin entra el pueblo a su tierra prometida, llegan a lo que hoy conocemos como Israel, Judea, hasta Jerusalén, y David cuando logra derrotar a todos sus enemigos y ya no le quedaban ninguno, le quedaban muy pocos, ya se habían instalado, David en su corazón siente, che, ¿cómo puede ser que yo tenga una casa y que Dios todavía vive en una carpa? De hecho, pueden leer el diálogo, se los dejo porque no tiene desperdicio. 2 Samuel capítulo 7. Es impresionante ese diálogo que tiene Dios con con el profeta y con David. Y ahí es donde de alguna manera Dios decide y va a decir, bueno, a partir de este momento hemos llegado a la tierra prometida y geográficamente nos vamos a instalar acá. Esta es nuestra tierra. Este es el lugar. Entonces, no a vos porque vos no vas a llegar, pero tu hijo Salomón me va a edificar casa, le dice Dios ahí a David. Entonces se construye por primera vez que el templo, el primer templo, que es el templo llamado de Salomón. En realidad David y Salomón son los artífices de este templo. ¿Por qué? Porque es en realidad el templo, el lugar donde Dios iba a habitar para un pueblo que había llegado a su tierra asignada en un lugar específico geográfico del globo terráqueo. ¿Me seguiste con ese concepto? En todo el globo terráqueo, la tierra asignada para ese pueblo ahora era Jerusalén. Y ahí se construye el templo. Y en ese templo, bueno, sagrado, se hacían los sacrificios, se hacían las oraciones. Toda la vida religiosa de la nación estaba alrededor de este templo. De hecho, si vos eras judío y te ibas a otro lado, o vivías en una tierra lejana, o vivías a unos cuantos kilómetros, una vez por año sí o sí tenías que ir al templo a buscar a Dios, a hacer ciertos sacrificios. Dato que no todo el mundo conoce porque es muy interesante. Si alguna vez leíste ese libro cuadrado con tapas negras y bordes dorados, o una aplicación que se llama YouVersion, que hoy ya el libro cuadrado ya casi nadie lo lee, pero viste que aparece muchas veces la palabra sinagoga. Bueno, mirá vos qué interesante este dato, porque el templo ahora era el lugar físico inamovible de una nación sedentaria, ya no nómade, donde había que ir a buscar a Dios. El templo de Jerusalén. Pero allá por el año 596, por ahí, viene una cautividad. El rey Nabucodonosor se los lleva cautivos a todos los judíos. Y en un proceso de unos años no queda casi nadie. Y eso es contado en el libro de Daniel, por ejemplo, podemos seguir la historia. Entonces quedaron dispersados todos. Y vos decís, ¿a dónde voy a adorar? Decía un judío que ahora estaba cautivo, que lo habían llevado a otra tierra, si el único lugar santo, sagrado, donde yo puedo adorar a Dios está a miles de kilómetros de distancia y encima no puedo ir. Cuando vuelven, y unos años después, allá por el año 530, Ciro el persa, otro de los reyes que los tenía cautivos, le da permiso para volver a su tierra a los judíos. Entonces ahí los judíos deciden, che, no hay forma de que esté tan lejos el templo. Y empiezan a usar lugares construidos o a construir lo que hoy llamamos y lo que se llama sinagogas, que no eran templos. El templo es uno, pero las sinagogas eran los lugares cercanos donde las familias, las comunidades pequeñas podían ir a mantener la cultura viva de su pueblo, a mantener la identidad, a cantar las canciones que se cantan en el templo, a poder hacer alguna lectura pública de la Torá. No eran iglesias porque no había sacerdotes, pero allí se hacía. Y cuando había 10 familias ya se podía construir o habilitar una sinagoga. Se dice que en el tiempo de Cristo había aproximadamente 400 sinagogas alrededor. De hecho, las sinagogas fueron las plataformas de Cristo y del apóstol Pablo para predicar el nuevo evangelio naciente. Entonces las sinagogas se diseminan ya, no es el templo, sino se diseminan por todos lados para mantener la cultura viva. Porque una de las cosas que quiso hacer Nabucodonosor y compañía, seguime un poco acá, yo sé que son datos aburridos, pero muy interesantes, fue cambiarles la cultura.
los expatriaban a los pibes, los metían en otros templos, les cambiaban el nombre, les cambiaban el alimento, les cambiaban la música que escuchaban, les cambiaban el idioma. Entonces trataron de cambiarles la cultura y ellos, lejos, sin tener ni siquiera dónde adorar, decidieron estratégicamente armar sinagogas para que no se pierda la identidad, las canciones que cantamos, la palabra, la Torá que leemos. Y además, durante la semana, en las sinagogas, los sábados se hacían las reuniones quizás más religiosas, pero durante la semana adivinen qué había. Gracias a Dios por la escuela que entretiene a nuestro hijo unas horitas por semana. No sé si vos sos padre como yo, que no sabés qué hacer con tu hijo ahora en época de vacaciones, no. ¿No? Ah, bueno, te lo llevo a tu casa entonces. Mañana, ¿a qué hora? Listo. Durante la semana eran instituciones educativas, donde se instruía a los niños en la cultura del pueblo de Israel, en todas las tradiciones. Se les enseñaba. Mirá qué interesante entonces el término y como este satélite del templo y alrededor las sinagogas. Hasta que, por último, y por supuesto, y estoy yendo rápido, claramente, Cristo de por medio cumple todas las promesas y aparece el concepto que la completa, que la termina, que la mejora, que sintetiza todo lo anterior, y es la iglesia. Que lejos de tener que ver con un templo, pero entonces entiendo por qué pensamos en edificios, porque Cristo viene a romper esa división entre el lugar santo y el lugar santísimo. Cristo viene a hacer morada en nosotros, viene a decir, ustedes son el templo, donde ustedes están, yo también voy a estar, y además vinimos con mi Padre a hacer una morada con ustedes. Te leo algunos pasajes, pero bueno, somos morada de la Trinidad, dice Juan 14:23. Vendremos a Él, dice Jesús, y está hablando con Dios o de Dios, y haremos morada con Él. Donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo, recién citábamos. Y por supuesto, que de alguna manera, entonces, mirá vos qué interesante, y termino con la parte aburrida, quédense tranquilos. Ahora el mandato de un Cristo que viene a fundar la iglesia, que es el cuerpo de Cristo diseminado en la tierra, no es vengan, sino es vayan. Id por todo el mundo y predicad el evangelio. Sean iglesia. Y esas reuniones de personas que pertenecen al Señor pueden diseminar este nuevo evangelio y la buena noticia por toda la tierra. Entonces, de alguna manera, la asignación final de este proceso histórico de un pueblo sin tierra que tenía un tabernáculo, un pueblo con un lugar geográfico asignado que tiene un templo, ahora es una nación, un pueblo que le ha sido asignada toda la tierra para que sea templo, donde haya 2 o 3 reunidos en cualquier lugar del mundo, hablen cualquier idioma, hagan lo que hagan, allí yo voy a estar. Y eso se transforma entonces en una eclesía, en una iglesia tremenda. ¿Qué tul? ¿No? Impresionante, ¿no? La verdad que es un gran concepto. Pero, como eso está clarísimo, y algunos estarán con algunos signos de pregunta, ¿a dónde vamos, pastor, con todo esto? Porque te dije que hay que perseverar, ¿a dónde? En el templo y en la casa. Pero hay algo que me llamó poderosamente la atención desde hace un tiempo, y entonces te lo quiero citar y decir, porque efectivamente el Señor ya nos dio la respuesta. Bueno, acá está como la línea de tiempo histórica, donde puedes ver tabernáculo, templo, sinagoga alrededor, para mantener la cultura y la iglesia. Y tiene que ver con las cuestiones sagradas. Tiene que ver con lo sagrado. De alguna manera, nosotros hoy estamos viviendo una época que quiere y está trabajando por matar todo lo sagrado, por eliminar las cosas sagradas. Las cosas sagradas son las cosas que están en tal estima tuya, son veneradas, son cosas de adoración que de alguna manera, bueno, son especiales. No están en cualquier orden ni en cualquier repisa. Es lo más importante que yo tengo, es lo sagrado, ¿no? También tiene que ver con lo separado con lo santificado. Esta cosa yo solo la uso para esto.
acá hay una especialización en esto porque solo se han dedicado a pensar en esto y a mejorarlo y a perfeccionarlo. Este lugar o este grupo de personas son consagradas o sagradas o santificadas para esto, para esta acción, ¿no? Y de alguna manera, la modernidad y la posmodernidad, anoté, la pandemia y la pospandemia, han derribado nuestros altares y ya no hay lugares sagrados, ni cosas o personas santificadas. Ya no hay temor hacia lo santo y lo sagrado. Todo se ha transformado a nuestra imagen y semejanza. Todo es ordinario, todo es mortal, todo es corrupto, todo es falible, todo es imperfecto y descartable. Y ustedes me disculparán, yo creo en un Dios que no es como yo. Que es más que yo, que es el Rey de Reyes, Señor de Señores, perfecto en todos sus caminos, que sus pensamientos son más altos que los míos, así como lo son los cielos sobre la tierra. Entonces yo a Él le rindo mi adoración, pero a su vez todo lo que a Él lo representa pasa a un lugar sagrado para mí. Es santificado, es especial, es valioso, y lo sagrado se pone en lugares especiales. Las cosas de Dios entonces son sagradas. No habría que ser muy teólogo para afirmar este concepto, ¿verdad? Porque es algo especial. Entonces también me puse a pensar, digo, ¿qué cosas son sagradas para nosotros? Mis amados hermanos, ¿qué cosas serían sagradas? Hay cosas sagradas para alguien que cree en el Señor, para alguien que cree en Dios. Y vos podrías pensar, bueno, la oración es sagrada, porque es una vía de comunicación con Dios. No estoy hablando con el carnicero, sin faltarle respeto al carnicero del barrio, que lo quiero mucho, que siempre me vende ricos asados, pero hablar con Dios no es lo mismo. ¿Es más sagrado o no? Tan flojo, ¿verdad? Pero bueno, salvo que el carnicero sea un profeta apóstol, ¿viste? Y cuando hablamos de la oración, hemos trabajado sobre la gestión de la gestión de la comunicación con el Padre, y hemos trabajado sobre, yo voy orando mientras voy manejando, yo voy orando mientras cocino. Está bien, te creo, pero no hay un momento donde vos, como manda antes del Padre nuestro Jesús, cerrá la puerta, separate y ahí en tu intimidad habla con Dios, porque es un momento para hablar con Dios. Separo, lo hago a veces con personas importantes que digo, yo a veces le digo, chicos, no me molesten, me voy a la pieza porque tengo que hacer un llamado importante, y el que me molesta no ve televisión por una semana. Entonces voy a hacer el llamado importante con la persona importante. ¿Qué estoy haciendo? Estoy haciendo un llamado sagradito. Voy a hablar con alguien sagradito, más o menos. Ahora, cuando es con Dios, ¿alguna vez intentaste orar vos mientras se te quema la comida, mientras te salta un chico, mientras te toca la puerta el del correo? ¿Qué le dijiste? A Dios. Señor, no quisiera repetir esas oraciones que hacemos entre la milanesa, en los pañales de los chicos y otras cosas. Ahora, cuando vos decís, no, pará, deberíamos, esto es importante, sepáralo, ponelo en este lugar. Santifica un momento. La oración es sagrada. La Santa Cena, ¿viste? Este símbolo del pan, del vino, es un símbolo sagrado, representa el cuerpo de Cristo, la sangre de Cristo. Es un momento para hacer memoria de Cristo. Claramente no puedo estar stalkeando en Instagram mientras como el pan y tomo el vino. ¿Me seguís o estoy diciendo una locura? No vinieron hoy. Pero si no, espere, pastor, espere que pongo like, me gusta en la historia que estoy viendo y tomo el vino. Y hay algo que no está funcionando. Entonces el mundo atenta contra lo sagrado. Está atentando contra eso. El servicio a Dios. Vos sabés que eso es algo sagrado. La gente que está acá, que ministra a los niños. Mirá allá en aquella sala, en este momento, ahí pueden ver los chicos de 2 a 3. Hay senios que están ministrándolos, que juegan con ellos, que les enseñan la palabra del Señor, que preparan los contenidos. Acá hay hombres y mujeres que se dedican a la pastoral con las mujeres, la alabanza, la limpieza y cientos de trabajos que la iglesia hace. Vos sabés que Jesús dijo, cualquiera cosa que ustedes hacen a uno de estos pequeños hijos míos, me la hacen a mí. Esto quiere decir que
yo le estoy preparando un plato de comida a Cristo y que se la come Él, que voy a limpiar su casa, que puedo cortarle el pasto a Él, que puedo hacerle un trámite a Él, que pudiera yo servirle al mismo Hijo de Dios, que puedo ser parte de los chefs del servicio de catering del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿En serio? Eso es sagrado. Entonces, a ver, recalentarle los fideos eso a este, no. Ni loco, no le recalentás los fideos. ¿Por qué? Porque es sagrado. Y entonces nuestro servicio, y por eso los hermanos saben aquí en la misión, acá no servimos ni a la iglesia de la misión, ni al pastor, es a Dios que hacemos. Por eso intentamos hacerlo de la mejor manera posible, porque sabemos que eso lo recibe ¿quién? El mismo Señor. Me lo hacen a mí. Y por último, y ahí voy al punto, es que los templos son lugares, obviamente, y más ya te voy a contar alguna historia de este templo, pero son lugares donde solo se predica la palabra del Señor, que han sido separados, no se hace otra cosa más que la alabanza, la adoración, la música que sube de lunes a lunes, está santificado para que personas sean ministradas, para que la palabra sea dada, para que lloremos juntos cuando hace falta llorar, para que nos riamos, para que nos divirtamos, pero para que el ejercicio del cuerpo de Cristo funciona acá. Entonces uno dice, che, este lugar, estas cosas, este lugar es un lugar santo, es un lugar sagrado. Y por eso tiene una clase de especialidad en ese rubro. Y cuando uno decide ir estimulado por el Señor para la oración o para buscar un consejo, ¿a dónde vas a ir? ¿A un boliche a las 2 de la mañana y vas a pedir en la barra una birra y un consejo bíblico? Hoy vine gracioso, pero no está haciendo eco. ¿A dónde va a ir? Entonces, ¿qué dice la gente? ¿A dónde va la gente que quiere buscar un consejo del Señor, que quiere escuchar una palabra, que tiene una necesidad y no sabe cómo expresarlo, que tiene el corazón roto? ¿A dónde va? Y busca una iglesia y abre y entra por esa puerta y se sienta capaz que al fondo, o algunos se sientan adelante, porque está buscando en ese lugar sagrado algo especial, algo distinto, algo que no está en otros lugares. Y agrego, porque necesito poner el tornillo y apretarlo, que cuando las personas quieren ir a escuchar música especial, y si es música clásica, irán al teatro. Si quieren ver otro show más popular o moderno, iremos al Luna Park o a otros lugares, porque son lugares sagrados para la música. Si yo quiero ir a comer especialmente alguna clase de comida, voy a buscar un restaurante consagrado, especial, sagrado, donde esa comida sea la mejor que se brinda en esa comunidad o en esa ciudad o en esa provincia. Nadie tiene problemas con eso. Si quiero ir a la cancha a alentar mi equipo, no es lo mismo verlo por TV. Acá hay algunos futbolistas o futboleros que saben. No, ¿qué hago? Voy a la cancha, saco la entrada, porque ahí pasa algo, ¿no? Levanten la mano el que ha ido a la cancha una vez así cortito. Bien. Pasa algo en la cancha, ¿no, chicos? Nada, algunos no están levantando la mano porque saben que la mujer que le mete el codazo, pero bueno. Porque ese lugar es un lugar que se hace en la cancha y ahí se juntan los hinchas y están los mejores jugadores, tu equipo va a alentar. De hecho, algún hincha que se precie de tal y nunca fue a la cancha habría que dudar de su fidelidad al equipo. Está claro lo que quiero decir entonces. Creo que está clarísimo. Es que estos lugares, mis amados hermanos, y ahora te voy a volver a felicitar, por eso es en el templo, todavía no abordo lo de las casas, los lugares sagrados que quedan en la tierra, son lugares donde la iglesia, los santos que nos juntamos, hemos decidido especializarlos, perfeccionarlos, consagrarlos para que solo allí se predique la palabra, para que allí oremos, para que acá los matrimonios vengan a unirse para siempre y que Dios quiera que ese milagro suceda. Acá es donde a uno que están peleando el divorcio, es para que venga Dios y rompa toda cadena y pueda soltar bendición y unir ese matrimonio. Acá es donde lloramos por los hijos que están atados
pasados por las drogas. Acá es donde ministramos a los niños para que salgan y ministren a una generación. Acá es donde lloramos cuando estamos tristes y recibimos el consuelo del Señor. Acá es donde cuando estamos contentos venimos a contar la bendición para que sea contagiada la fe a otro hermano. Acá es un lugar especial, sagrado, consagrado. Por eso no es lo mismo este lugar que otro. No es lo mismo. Acá. Y me ha dicho mucha gente, y tengo testimonios, miles de 37 años. Por eso quisiera que te vibre la silla en este momento. Tengo testimonios miles en 37 años de pastor, entré por esa puerta. Abrí la puerta y algo me pasó. Nadie me dijo nada. Solo lo sentí. Y me senté. Otras personas han pasado, y podría dar nombre y apellido porque están en esta sala, han pasado por la puerta y sintieron la atracción de alguien que los llamaba. Llegaron a la casa porque viven cerca y tuvieron que volver. Y entraron por ahí sin conocerme ni a mí ni a nadie. No vinieron porque lo vieron a Martín Gómez en Instagram. Vinieron porque algo los llamó y se sentaron acá. Y justo un momento especial de sus vidas para ser ministrados. Porque estaban pasando por momentos difíciles, por valle de sombra de muerte. Y el Señor los estaba llamando. Ven, hijo mío, porque esto lo tenemos que pasar juntos. Porque acá se ora. Acá se ayuna, acá la gente quiere ser como Cristo, queremos crecer a la medida de la estatura de su plenitud. Acá se junta gente no a justificar sus maldades, sino a arrepentirse de ellas y a pedir perdón y a querer salir mejores que como entramos. Solo hacemos eso con nuestras fallas, pero solo hacemos eso. La comida que se sirve acá es de un restaurante de alta gama de 5 cubiertos, porque la palabra del Señor es pensada semana a semana. Hace 37 años que hay siervos y ministros que están buscando la mejor manera de transmitir el Evangelio a vos y a tus hijos, y eso en un momento merece ese respeto y temor de lo sagrado. ¡Wow! ¿En serio? Y digo, claro, bueno, gloria a Dios por estos lugares. Tengo muchas más cosas para decirte acá, pero creo que ya entendimos, porque necesitamos entonces decirle al mundo y a nuestro corazón, como decía el profeta Elías. Estaba muy triste en un momento y el Señor le pregunta, ¿qué haces acá? Estaba en una cueva y Elías dice, escuchá, porque yo lo sentí en el año 2024, en un momento de redes y en un momento turbulento de la iglesia, he sentido un vivo celo por Jehová. Porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y ahora me buscan para matarme. Y lo que Elías está llorando como una clase de alerta es los hijos de Israel, las propias iglesias entonces, las eclesías hoy a veces confundidas por un entorno, han abandonado el pacto, han abandonado la palabra. Se juntan las asambleas de Dios, entre comillas, y lo que menos se habla es de la palabra de Cristo. No se habla del pacto en la sangre de Cristo. No se habla de eso. Han abandonado el pacto. Sí se juntan. No importa si es templo o casa, pero han abandonado el pacto. Entonces eso no es una iglesia. Encima, han derribado los altares porque se han dedicado específicamente a destruir todo lo sagrado. Todo lo que fue sagrado desde el día 1 sigue siendo sagrado hasta hoy. Dios no cambia. El carácter de Dios se manifiesta desde el tabernáculo hasta la iglesia. Dios no ha cambiado su carácter. Dios sigue teniendo cosas sagradas. Le encanta la adoración. Le encanta que nosotros lo respetemos. Le encanta
que entremos, ¿no?, con reverencia al lugar santo para adorar, con alabanza, con arrepentimiento. Esas cosas no han cambiado. Entonces, cuando uno pierde la sagralidad de los lugares donde habita buscando al Señor, está corriendo peligros. Se ha dedicado a derribar los altares. Ojo con eso. Y por último, han matado a espada a los profetas. Y hay un punto que también anoté por acá, es que hay un momento, mi amado hermano, en donde si la última autoridad espiritual que vos tenés en tu vida sos vos mismo, tenés un problema. Que básicamente es un problema de autoridad y es un problema de idolatría. Si la autoridad final, aún con respecto a la palabra del Señor y a la iglesia, sos vos mismo, entonces has matado a espada a los profetas. Nadie te está ministrando. Y quizás habites eclesías, pero no estás en el plan del Señor. Entonces, el celo de Jehová que sentía Elías, el mismo que siento yo, el mismo que siente la iglesia de las misiones, no sé cómo vamos a hacer, mis amados hermanos, en tiempo de la Biblia y el calefón. Pero tenemos que volver a apasionarnos por esta casa, por el lugar santo, por la oración, por la Santa Cena, por las cosas que ahora vamos a ver que tenemos que hacer en casa, por la palabra del Señor, por momentos sagrados, por momentos donde algo pasa y aparece el Espíritu Santo, nos habla, donde suceden las cosas que nos hacen más que humanos, que nos hacen ser hijos de Dios, la trascendencia y ese germen de eternidad brota por nuestros poros. Esos son los momentos que hay que cuidar como en una cajita de cristal y respetarlos al máximo en nuestra vida. Son las cosas sagradas. Eso sucede en los templos. No dejen de congregarse en los templos, porque ahí pasan cosas que no pasan en otro lugar. Y bueno, claro, después entonces, como hablamos, vimos que es lo sagrado y el templo, y de alguna manera, si se quiere, vamos a tener lo doméstico, o en las casas. Hacele un clic ahí, por favor, Edgar. Es lo de las casas. Le puse entre lo sagrado y lo doméstico, si se quiere, porque vamos a tener esta otra pata de la misma iglesia que, además de la comunidad, de todo el encuentro, de la congregación que se junta, está, te diría yo, la verdad de la milanesa. Está lo que sucede puertas adentro, en tu casa, con tus hijos, en el 24/7, a las 9:30 de la mañana, un martes. No es el domingo a las 19 horas cuando, viste, vinimos perfumaditos y está todo prolijo y perfecto. Sino es en el diario vivir donde se manifiesta el carácter de este Cristo que yo predico y se ha hecho carne en mí. Y también el encuentro de la eclesía, no en mi individualidad, sino con los hermanos, que nos visitamos, que estamos juntos y que compartimos entonces en las casas la vida de Cristo. Fundamental, central. Por eso es que también había iglesias en las casas, como recién leímos. Y el Señor también nos manda, esto tiene que pasar en la casa. No es solo el evangelio perfecto del templo especializado de los profesionales de la fe los domingos a las 7 de la tarde. Con un grupo de alabanza que son todos músicos profesionales, con pantalla gigante y con un grupo de multimedia. Y después, hasta el domingo que viene. No, y claramente no. Porque el carácter de Cristo se va a manifestar y se tiene que manifestar cuando tengo problemas con los chicos, cuando las papas arden, cuando tengo una deuda. ¿Cómo hago eso? Y ahí la iglesia, la eclesía, sucede, se junta. Vamos unos a la casa de otros, nos juntamos, pero justamente a vivir la vida de Cristo entre nosotros. De a uno, de a dos, de dos o tres, o lo que sea. Y también pensaba que en las casas está la intimidad, la honestidad máxima, la verdad. No queda posibilidad de aparentar mucho, ¿viste? Porque en un momento, como dice el pastor Miguel, esto lo cuento para que ya lo sepan al detalle. ¿Me deja ir al baño, hermana? Cuando yo voy a tu casa, te visito, cuando voy a entrar al baño, ahí ve la verdad de la casa del otro. ¿Viste? Porque más o menos, ¡ay! Ahí vino el pastor.
ordená acá, sacaste, meté todo eso abajo, trae la bolsa. Y vos los platos, metelo en el placar. Y entra el pastor y echa el lisoform, viste, así te gastaste el tarro entero. Y claro, entonces el pastor entra, viste, qué lindo, olor a lisoform, está todo limpito. Y el pastor Miguel, ¿qué hacía? Hermana, ¿me deja ir al baño? Y no quería ir al baño, no tenía. Y entonces entraba al baño y ahí está, viste, la bombacha colgada de la ducha, el calzoncillo. Olvidate. Digo, en la casa no se puede caretear mucho, chicos. En la casa es la honestidad cruda de la vida misma. No hay hipocresía, no hay mucho lugar. Te van a sacar la ficha muy rápidamente. Y también está en ese entre casa, lo relajado, lo que hace que uno en confianza pueda compartir, abrir el corazón, ¿no? Un poco ya no estábamos de camisa, estamos más tranquilos y fluye ahí una confianza en Cristo para que sucedan algunas cosas. Y quiero contarte un ejemplo que sintetiza también lo que quiero calibrarte, mi amada iglesia, al respecto de las casas. Hace 38 años, en este living, este es el living de la casa del pastor Miguel, la pastora Ana, de mi casa paterna. Hace 37 años, 38 ya te diría yo, en un momento mi padre y mi madre, que venían de Buenos Aires con una tumultuosa vida, llamados por el Señor, deciden todos los martes a las 7 de la tarde, vamos a hacer una reunión, pero de la familia. Éramos mi hermana Paola, quien les habla, y el Pablito. En ese momento éramos 3. Yo la verdad que no entendía mucho qué estaba pasando, porque era, bañate, anda a bañarte, y acá está la Biblia. Acá en mi casa la Biblia estaba siempre, y que cada uno comparta algo. Mi padre nos instruyó en eso, que cada uno comparta algo de la Biblia, el querer, lo que vos quieras decir. Y nos vamos a juntar en ese sillón a orar. Y yo me sentaba en acá se sentaba mi mamá, acá se sentaba mi papá, y acá nos sentábamos los 3 hermanos. Yo tenía 9 años, poco el astro. Casi 10. Martes. Una semana, 2 semanas, todos los martes orábamos. El pastor Miguel compartió una palabra. Yo me acuerdo que, no sé, viste esas cosas que vos si la pensás no te puede salir nunca. Yo buscaba en la Biblia, digo, al Señor, hablame vos, viste. Y íbamos por ronda, viste, toca vos, toca. Y yo decía, ¿qué habré dicho? Leo, no sé qué habré dicho, pero algo habré dicho. Ahora, en esa reunión de los martes, consagrada, también sagrada, de mi casa, se había generado un espacio distinto. Era en mi casa, pero era otro momento, era otra jugada. Apagada la tele, bañadito, era otra la jugada. Orando, uno, otro, un rato, auténtico. Y allí nace y se funda en el corazón de la familia, del matrimonio de Ana y Miguel y de la familia Gómez, se funda esta iglesia. Se cimenta y nace, y hay un impulso del Señor para que de ahí saliéramos a buscar un lugar para alquilar y a contar el testimonio de la vida del pastor Miguel y la pastora Ana, que es un testimonio impresionante de bendición y de milagro. Simplemente para eso, ni siquiera era con el objetivo de fundar una iglesia, ni de abrir un templo, ni siquiera de construir este templo semejante. Solo se gestó en ese living y en esos sillones los martes a las 7, una vez, 2 meses, 3 meses, varios meses, el hecho de la formación de una iglesia, de una asamblea de personas donde se alaba, se adora, se cuenta del Señor y es predicado el Evangelio.
Entonces, mi amado hermano, la iglesia en las casas, lo que tiene que suceder en tu casa no es que nos juntamos a comer asado y a ver tele juntos. No es que nos juntamos a hablar de política o a hablar de fútbol y somos amigos. Habrá otras personas con las que eso se comparte muy bien, pero no es la iglesia en las casas. La iglesia en las casas neotestamentarias, la que sucedía en los textos que te leí, es la reunión de los santos en una casa común y corriente, en la intimidad, desenchufado, sin pantalla, sin micrófono y lo que sea, no importa eso, y quizás vestido con bermuda y alpargata, la ropa tampoco importa, pero es con gente apasionada por el Señor, para orar los unos por los otros, para compartir el pan y el vino que representan la sangre y el cuerpo de Cristo, para que compartamos nuestros problemas y los pongamos en oración. Esa es la eclesía en las casas. Cuando eso empieza a suceder y vos te empezás a acostumbrar, por supuesto que uno alrededor de eso y después habla de sus hijos y viste lo que pasó en el país, hablemos de política al medio, pero la reunión ha sido convocada por la centralidad de Cristo, nuestro motivo de conversación por el cual nos hemos invitado juntos y nos hemos convocado y congregado en una casa, es para adorar al Señor, para hablar de su palabra, para orar los unos por los otros. Y he aquí entonces aparece la iglesia de las casas. Tremendo, ¿no? Hermoso. Y entonces, anoté acá y pienso, ¿qué es entonces? ¿Casa o templos? Hay un versus, porque hoy hay una clase de versus, ¿viste, Dani? Están los que son templistas a full, ¿viste? Si vos no venís al templo, te vas al infierno. Domingo a las 7, es más, si es el viernes no es culto. El viernes debe ser un estudio bíblico, será, ¿viste? Una reunión de equipo, pero culto que es el domingo, porque es el día del Señor, ¿viste? Y se sacan algunos que son fanáticos y que con principios tabernaculistas, está buena la palabra, ¿no? O templistas, hoy modifican algunas cuestiones de la eclesía y hacen decirle una cosa que no es. Pero que está bien, que hay que juntarse en los templos, que tenemos que juntar el pueblo, la reunión del pueblo, la alabanza, la juntada de todos. Nos estimulamos al amor todos juntos, un montón de gente. No entraríamos en una casa, imagínate que yo voy a ir a tu casa y te invito a toda esta gente. Se te explota el baño, tenés que vaciar la cámara séptica después. ¿Por qué? Porque la eclesía en las casas, lógicamente en un momento si crece, ¿qué necesita? Necesita de más lugar, de perfeccionamiento de los servicios, porque en un momento 2 o 3 hermanos van a decir, che, ¿y a mi hijo quién le enseña la palabra? Y se le enseña a este otro viejo que tiene menos pedagogía que una vaca. Entonces, no, busquemos a alguien que sepa de pedagogía. Entonces, ¿dónde va a encontrar ese servicio? Lo encontrará en el templo. ¿Quién le predica a los pibes de 9, 10 años, qué sé yo, y agarra el micrófono a uno que le gusta hablar y te predica de la genealogía de Cristo? Y cuando va por la genealogía a la 40 generación, viste, los chicos se durmieron y se hicieron mormones, con el perdón de la palabra. O sea, ¿a dónde va a encontrar a alguien que realmente predique la palabra, que esté todo el día dándole vuelta a ver cómo comunicar el mensaje como Cristo, para que sea apasionado, para que encima sea relevante y que la palabra te sea dada y haya llegado a toda una comunidad? ¿Y dónde va a encontrarse? En el templo. En la casa puede pasar, no hay especialización, pero en el templo sí. Entonces, justamente por eso, necesitas ¿cómo? Y están los templistas, los templarios, templistas, tabernaculistas y todo lo que vos quieras. Pero después están los otros que dijeron, no, cuando Cristo vino, se acabaron los templos, pastor. Y todos los que son templistas se van a ir al infierno porque no entendieron la obra de Cristo y ahora Él vive en mí. Yo soy el templo. El templo soy yo. Y ahí tienen un error doctrinal también, porque vos sabés que vos no sos el templo. Mira lo que voy a decir, una bomba. Filmen, chicos, porque esto va para el río. ¿Qué pasa si yo te digo que vos no sos el templo? No, pero vos decís, no, pero si la Biblia dice que no sabéis que sois el sí, pero nosotros somos el templo. Un individuo no es el templo. Porque el milagro del cuerpo de Cristo, el milagro de la iglesia es un milagro comunitario, no es individual. Muchas veces les dije que vos sos hijo de Dios, pero no soy hijo único, papi, somos un montón de hermanos. Compartimos la misma pieza todos.
Es como 45 monos en la misma cama, ¿viste? Así el cristianismo es así, no tenés la pieza para el hijo único, no hay. Entonces, ese milagro, ¿no? Te pega en un momento un golpe y vos decís, aquellos que adoran ahora las casas y que no quieren que la gente se... también se han equivocado perdiendo esta posibilidad de lo sagrado, de la gente que se especializa en el ministerio de distintas cuestiones especiales, en la congregación de los santos. Te cuento una, estoy en confianza, pero vos sabés que me he dado cuenta espiritualmente, estuve aconsejando a algunas personas que me decían, yo no quiero ir el domingo al templo, me gusta, estoy buscando de Dios, pero voy a una casa, al templo no quiero ir. Y alguna vez entré y me senté y desesperadamente me empecé a sentir incómoda, me faltó el aire, me tuve que levantar e ir, y sobre todo en la alabanza. Entonces suceden cosas en el mundo espiritual, en los lugares sagrados, como te dije, cuando entras, cuando la alabanza empieza a sonar, cuando la adoración empieza a romper cadenas, cuando el pueblo adora junto, cuando el ejército del Señor, la iglesia de toda una ciudad, de un montón de casas, se junta como uno en un lugar a adorar y proclamar el nombre de Cristo. Ay, ay, ay. ¿Sabés qué? Los diablitos que vos traes se derriten. El demonito ese que vos tenés, que a vos te tiene como malete loco, cuando entra por acá y suena la adoración y la alabanza, así las rodillitas le hacen. Por eso no quieren venir. Entonces tenés que invitarlo, vos traerlo, y si se quiere ir, lo agarrás. Marco, vos que sos grandote, te le ponés al lado, trácate, lo de atrás, que no se vaya. Lo vamos a hacer libre, ¿ves? Y a veces nosotros en nuestra casa es otro espacio. Y hablamos de otra cosa y no alabemos, no cantemos, o no, bueno, listo, y a uno le acomoda, pero hay algo que no termina de suceder. Entonces, te quiero decir que es tan importante, por supuesto, las dos cosas. Y anoté, para terminar, la música se puede tocar en cualquier lado, siempre aparece, pero es diferente tocar en tu habitación o en el Teatro Colón o en el Luna Park. Un médico o un enfermero te puede atender en cualquier lado, pero todas las especialidades están en una clínica u hospital. Si quiero cocinar, puedo abrir la heladera y cocinar lo que hay. O puedo hacer unas compras en un almacén, o puedo ir a un hipermercado. Una cosa es jugar en la canchita del barrio con los amigos, pero diferente es llegar al Estadio Kempes o a la Bombonera. Puedo estudiar en casa, pero la universidad es otra cosa. Puedo tener, para mí, una repisa con libros, pero no es lo mismo estar en la Biblioteca Nacional. Mi pregunta entonces es, mi amada iglesia, ¿qué elegimos? ¿Una cosa o lo otro? ¿Lo doméstico o lo sagrado? ¿Lo doméstico o lo especializado? ¿Qué es mejor, la canchita del barrio o el estadio? ¿La partera o el hospital? ¿La música en el patio de la casa o en el teatro? Y la respuesta es simple, es en el templo y en las casas. Hay que perseverar en el templo y en las casas, y que toda nuestra vida sea de adoración al Señor. Que en nuestra casa haya música, que a la tarde nos juntamos a tomar unos mates con un hermano, pero terminamos orando, terminamos intercediendo. ¿Alguna vez hiciste una santa cena en tu casa? Vos sabés que no hace falta ser ni pastor ni apóstol para poder ministrar, porque el sacerdocio universal de todos los cristianos te ha dado autoridad el Señor para que vos ores, para que vos ministres tu casa, para que ministres tu vecino, para que puedas compartir una santa cena haciendo memoria de Cristo, para que vos juntes a tu casa, a tu familia, antes de dormir, y que la vida espiritual fluya en tu casa. Pero después venimos todos juntos al templo a ministrar y a ser ministrados, a adorar todos juntos, a ser capacitados con gente que realmente el Señor le ha dado algo especial o algún don, y todos nos gozamos. Y el Señor entonces añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Algunos entran por la casa, otros entran por el templo. La verdad me da exactamente lo mismo. Lo que importa es que sus nombres sean anotados en el libro de la vida y luego sus vidas sean bendecidas en el nombre del Señor. Ponete de pie.
Vamos a perseverar en la iglesia, en el templo y en las casas. Y por eso las familias pastorales, y por eso hacemos cosas en las casas, y por eso hacemos eventos, y hacemos campamentos. La verdad que nosotros hacemos en la casa, hacemos en Gilgal, hacemos en la pileta, hacemos en el mata, hacemos en el patio, en el quincho, en todos lados, porque realmente es un momento hermoso para que la iglesia esté en todos lados. Cerra tus ojos. Gracias, Señor. Te damos porque este año nos estás inspirando, como inspiraste a la primera iglesia, a perseverar aquí en este hermoso templo que nos has dado, Señor. Y gracias, Señor, por la historia de este edificio, que es una historia espiritual. Gracias, Señor, porque también este templo santo y sagrado nació en una casa, en una eclesía, en una casa, en un living, Señor. Entonces yo quiero también ministrar esta palabra a mis hermanos, que sus casas sean casas de adoración, casas de oración, casas de bendición, para que también cuando nos juntemos aquí explote, Señor, una canción a una voz que sea como la antesala de la adoración eterna que viviremos en el cielo. Que también, Señor, fluyan los dones entre todos, para que podamos ministrarnos, Señor, entre nosotros con tanta riqueza que le has dado al cuerpo de Cristo. Gracias, Señor, porque este año perseveraremos en el templo y en las casas. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.